Con 66 disparos, sicarios asesinan a 7 personas en el sur de Guayaquil. Los delincuentes habrían utilizado 2 fusiles y otras armas. El Consejo Político de Pachacutic se reúne para limar diferencias con los 9 asambleístas autodeclarados en rebeldía. Unos 100 ecuatorianos aún no han salido de Ucrania. La Cancillería planificaría un nuevo vuelo humanitario. Graves deslaves bloquean la vía Cuenca-Girón Pasaje. Además, las fuertes lluvias inundan extensas zonas ganaderas en la provincia de Azuay. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo, hoy lunes 7 de marzo de 2022. Iniciamos las noticias con una nueva matanza registrada en Guayaquil. Con 66 disparos, sicarios asesinaron a 7 personas en el sur de la ciudad. Entre las víctimas hay 2 mujeres. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, bienvenidos. En el lugar del crimen, los agentes encontraron $4.000 en manos de una menor de edad y otros $4.000 dentro de un carro de alta gama. Merlin Ochoa fue al sitio y nos informa que 3 de los fallecidos tienen antecedentes penales. La tarde y noche del domingo, antes que llegaran los sicarios, las víctimas estaban libando en una peatonal de la cooperativa Alameda en las Malvinas, sur de Guayaquil. Según información oficial, a las 9:30 de la noche llegaron 6 personas a bordo de 2 carros. De ambos se bajaron 2 sicarios con fusiles y asesinaron a 7 de las 9 personas que se encontraban en el sitio. En medio del caos, moradores grabaron estas imágenes de los cuerpos que quedaron tendidos en el piso. Entre las víctimas hay 2 mujeres menores de 22 años. Aquí en el lugar 6 personas fallecidas, de los cuales 2 son de sexo femenino. De igual manera se tiene 2 personas heridas y una persona fallecida más en una de las casas de salud de aquí de Guayaquil. En el lugar nadie se quiso referir al tema. La policía recalca que minutos antes de la matanza, ellos fueron al sitio a pedirles a los ciudadanos que ingresen a la casa, pero ellos volvieron a salir. Las armas largas pues están levantadas los indicios de 2 tipos de armas largas y armas cortas también. ¿Fusiles? Sí, tipo fusil. La mayoría de los muertos son de otros sectores de la ciudad, pero uno de ellos vive en esta casa, diferente a las demás, porque está blindada. Tiene una puerta recubierta de acero, cerco eléctrico y paredes altas. En ese inmueble la policía encontró $8.000. Parte del dinero lo tenía una menor de edad. Con la fiscalía se procedió a hacer los registros respectivos, encontrando en una menor alrededor de una cantidad de $4.000, presumiblemente estaba en ese instante. Aquí, en la escena del crimen, los agentes de criminalística encontraron 66 restos de bala. Las primeras investigaciones de la policía determinan que 3 de las víctimas mortales registran antecedentes penales por tráfico de drogas, asociación ilícita y robo. Además, hay 2 personas hospitalizadas. Una de ellas es una mujer en estado crítico. Las autoridades investigan si el tráfico internacional de drogas es el motivo de estos crímenes. Ahora veamos cuántas muertes violentas se reportaron por día este fin de semana en Guayaquil. El viernes 4 de marzo se registraron 3 asesinatos en distintos sectores de la ciudad. Uno de los casos más alarmantes ocurrió esa noche. Fue el de un hombre al que mataron frente a su hijo de 6 años en el noroeste de la urbe. Mientras que el sábado 5 también se reportaron 3 personas baleadas. Uno de esos crímenes ocurrió dentro de un hotel en el suburbio, donde un hombre fue asesinado. Finalmente, el domingo 6 de marzo fue el día más sangriento. Hubo 12 sicariatos. Solo en un caso, 7 personas fueron acribilladas. Ocurrió en el sector de las Malvinas, en el sur de la ciudad. En total, Guayaquil acumuló 18 asesinatos durante el fin de semana, uno de los más violentos registrados hasta ahora en lo que va de este año. Y otro hecho alarmante. Un espeluznante hallazgo se reportó recientemente en la provincia del Guayas.
Un cadáver desmembrado fue encontrado en una vía rural del cantón Simón Bolívar. José Carlos Alvarado está en el lugar y nos cuenta más. Adelante, José Carlos. La violencia también se genera en otros cantones de la provincia del Guayas. Aquí, en la vía que conecta el recinto Inés María del cantón Simón Bolívar, los moradores se sorprendieron por el hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre de aproximadamente 23 años. En el siguiente reporte les contamos más detalles de este hecho violento. En esta zona rural de Simón Bolívar, un pequeño cantón con 32.000 habitantes, nadie imaginó encontrar una escena así. En la carretera que lleva al recinto Inés María, un trabajador agrícola dio la alerta de un cadáver encontrado en medio de los matorrales. Miembros de la policía acudieron al lugar para investigar esta muerte y allí se dieron cuenta que el cuerpo estaba desmembrado. Se encuentra mutiladas sus partes. Lo que hemos encontrado en el lugar es que en el sitio han venido a abandonar este cadáver. La víctima fue identificada como Steven Alberto Macías, de 23 años, oriundo del cantón Milagro. Quienes viven en este sector temen por la violencia con la que asesinaron al joven. Nunca se ha encontrado aquí estos casos así, tanta maldad así, quizás un joven, ¿cómo habrá sido también? Pues no. Por ahora los agentes aún no determinan las causas de este violento crimen. El trabajo policial continúa para dar con los responsables de este hecho, que se suma a la lista de muertes violentas en la provincia del Guayas durante 2022. Es el informe desde Simón Bolívar, pero continuamos con más en estudios. Continuamos con los estragos del invierno. Derrumbes y cortes de energía eléctrica, ese es el saldo de la fuerte lluvia que la madrugada de hoy afectó un tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje en la provincia de La Suay. Extensas zonas ganaderas se vieron afectadas por la creciente del río Tarqui. El reporte de Diego Cuenca con imágenes de nuestro corresponsal, Ángel Robles. Fue una madrugada muy complicada para bomberos, personal de la Comisión de Tránsito y de la empresa eléctrica. La fuerte lluvia que comenzó a caer la tarde del domingo se extendió hasta este lunes, provocando varios deslizamientos de tierra. Uno de ellos arrasó con un poste de energía eléctrica, dejando sin luz a 3 kilómetros de la vía Cuenca-Girón Pasaje, en la provincia de La Suay. Fueron 2 horas donde el tráfico se complicó y fue necesario cerrar el paso por el peligro que corrían los conductores. Nosotros fuimos a Girón porque hubo un evento en la gasolinera, también unas piedras grandes que cayeron, pusimos la protección de vida, pero al retornar ya nos encontramos con este evento y nos regresamos a Girón a no permitir el paso de los vehículos por seguridad de ellos mismos. Personal de la empresa eléctrica trabajó en medio del aguacero, tratando de restaurar el suministro. Mientras tanto, en un valle cercano de 200 hectáreas, habitantes de la zona veían con preocupación que la creciente del río Tarqui inundaba todo a su paso, dejando encerradas a unas 3.000 cabezas de ganado, la mayoría amarrados en sus potreros. Ingresaron 2 bomberos a sacar el ganado con mucha precaución, ya que el agua está aproximadamente 1 metro de altura. Si ustedes se dan cuenta, esta obra, esta vía hecha recientemente, nosotros los moradores hemos dicho a las autoridades que va a causar problema, porque va a represar aguas arriba esta vía, y justo está sucediendo. El problema es que se va a inundar el centro parroquial, donde alberga más o menos unas 400 familias. Cerca de las 6 de la mañana se habilitó un tramo de la vía afectada y en las próximas horas se prevé que el Ministerio de Obras Públicas realice la limpieza de la zona. Quemando llantas y con carteles, habitantes de los barrios El Coral y Bendición de Dios en el sur de Esmeraldas bloquearon la carretera Esmeraldas-Atacames la mañana de este lunes. Las personas exigían obras como servicios básicos y una unidad de policía comunitaria para fortalecer la seguridad en la zona. La protesta afectó al tránsito vehicular por aproximadamente 2 horas. En lo político, Pachacutic busca la reconciliación. Este lunes se desarrolla en Quito su Consejo Político, donde se analizará la situación legislativa y en especial la división de la bancada. Patricio Díaz nos cuenta, sin embargo, que las posiciones continúan alejadas. La presidenta de la Asamblea fue una de las primeras legisladoras en llegar. Saludó con sus simpatizantes que estuvieron desde temprano en la sede de Pachacutic.
no respondió preguntas. Y es precisamente su situación uno de los temas a tratar. Pues del lado de los llamados rebeldes, las cosas están claras. Quieren una comisión que la investigue y el resto de autoridades legislativas. Bueno, tenemos 72 votos. 72 votos para aprobar 72 votos con los rebeldes, en las alianzas, ¿no? El Partido Social Cristiano, tenemos UNES. Nosotros no hemos visto que existen mayorías en contra aún todavía, que existen intentos de conformar mayorías, pero no se han consolidado y por eso es que no han logrado conseguir el objetivo. El presidente de la CONAIE también llegó. Los legisladores considerados rebeldes tendrían su respaldo. A los asambleístas que se han mantenido en línea orgánica de la CONAIE. Y en medio de todo esto, aquí ponen nombre a quienes dicen propician la división. La traición del correísmo, sin vergüenzas, ¿acaso que no fueron ellos los que dieron paso a la ley tributaria? Que no vengan aquí a querer lavarse las manos cuando ya las cosas se han puesto a ese nivel. Era la reunión del Consejo Político del movimiento. Es decir, de la dirigencia nacional, provincial y los legisladores. Pero llegó gente hasta en buses. Esto sorprendió a uno de los asambleístas considerados rebeldes. ¿Acaso están buscando una confrontación entre las bases? Para eso no nos vamos a prestar nosotros. De todas formas, tanto de un lado como del otro, insistían en que la intención de la cita era la de unificar posturas, buscar la reconciliación. Sí es posible, todo es posible. La integración de todos los asambleístas para que retomen la agenda legislativa. La reunión se alargará hasta la tarde. Ahí se sabrá si hay o no reconciliación. Aún no hay fecha para el juicio al excontralor Pablo Celi y tampoco se ha completado el tribunal del caso Las Torres. Ya no hay jueces penales para ser sorteados, por lo que el presidente de la Corte Nacional deberá acudir a conjueces de otras salas, lo que no solucionaría el problema de forma definitiva. Jacqueline Rodas nos explica. Luego de varios incidentes, aún no tiene fecha el juicio del caso Las Torres, en contra de 11 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi, que saldrá de la cárcel 4 de Quito si no se dicta sentencia hasta el 13 de abril, fecha en la que caduca su prisión preventiva. Los problemas para completar el tribunal con un tercer integrante continúan, y todos los jueces y conjueces de la sala penal ya han actuado en la causa. Por ello, se elevó el caso al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En el oficio se indica que se deberá considerar únicamente a los conjueces hábiles que se encuentren en funciones, excluyendo a aquellos que han intervenido en este proceso, los que se encuentren impedidos por encontrarse reemplazando a jueces nacionales, así como quienes intervinieron previamente para resolver la excusa y recusación. Y se detalla la lista de los 11 juzgadores que ya han conocido la causa y no podrán ser sorteados. Se deberá acudir a conjueces de otras salas, pero en caso de impugnaciones a la sentencia, el problema se repetirá. Es que la Corte Nacional está incompleta, tiene un déficit de jueces. En el último concurso no se llenaron todas las vacantes y desde hace más de un año faltan 6 magistrados titulares y 13 conjueces. El Consejo de la Judicatura de entonces ofreció emprender enseguida un nuevo concurso, pero hasta la fecha no se ha concretado. Seguimos con más noticias. Manabí ya suma 67 muertes violentas este año. En el hecho más reciente, 3 hombres fueron asesinados en un sector montañoso y de difícil acceso del cantón Olmedo. La policía llegó a la zona y se encontró con 55 restos de bala, como nos reporta Karen Ceballos. Los sicarios llegaron hasta la comunidad Las Pajitas, ubicada a 16 kilómetros de la vía principal que conduce al cantón Olmedo en la provincia de Manabí. En una vivienda de madera acribillaron a sus víctimas, a quienes la policía identificó como Jefferson Aguayo, de 27 años, con antecedentes por violación, Luis Sornosa Orellana, de 23, y Pedro Tuárez Vélez, estos últimos sin registros penales. Ellos recibieron disparos a la altura de la cabeza y tórax. Uno se encontraba en la parte de afuera y 2 al interior del inmueble. ¿En qué parte? El uno se encontraba en una habitación y el otro se encontraba en la parte de la sala. En la casa estaban también una mujer y una niña de 8 años. La señora salió ilesa, mientras que la menor resultó herida en su pierna derecha, pero ya está fuera de peligro en un hospital.
El triple crimen ocurrió la noche del domingo. La policía fue alertada de este hecho a las 2:30 de la madrugada de este lunes. Las pericias terminaron al amanecer. Encontrando un aproximado de 55 indicios balísticos de armas 9 milímetros y de calibre 7.62, que le pertenece a fusiles directamente. Según las primeras versiones, los asesinos aprovecharon la noche y el paso de un riachuelo aledaño al inmueble para ingresar en el predio. Ingresaron 7 personas con armas de fuego. Incluso se llevaron una camioneta que estaba en la casa, pero luego la incendiaron y abandonaron en la carretera. Los moradores se sienten atemorizados con lo sucedido, aunque las víctimas del atentado no son residentes en la comunidad. Ellos vienen de afuera, son de Manta. Yo digo como que lo han venido siguiendo porque entraron ellos como a las 7 y ya como a las 10 de la noche fue la balacera. Hasta ahora no hay detenidos por estas muertes, que elevan a 67 los asesinatos en Manabí en lo que va de este año. Repasemos ahora las cifras oficiales de las muertes violentas que se han registrado en el país en lo que va del año. Según los datos de la Policía Nacional, las provincias con más crímenes son Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Como lo hemos reportado, Guayas ocupa el primer lugar como la provincia más violenta, con 314 asesinatos desde enero hasta hoy, 7 de marzo. En segundo lugar está Esmeraldas, donde sicarios han matado a 73 personas en lo que va de este año. A la provincia verde le sigue Manabí en tercer puesto. Allí se han registrado 67 muertes violentas en el periodo mencionado. Finalmente, Los Ríos ocupa el cuarto lugar, pues los criminales han cobrado la vida de 57 personas entre el 1 de enero y lo que va de marzo. Así se evidencia cómo la ola de violencia se extiende cada día más en las distintas provincias de Ecuador. Una ola de violencia que al parecer no se detiene. En otros temas, más de 100 ecuatorianos aún permanecen en Ucrania, la mayoría atrapados por la guerra sin que aún tengan una idea clara de cuándo podrán salir. Carla Delgado explica cuál es el plan de contingencia que tendría la Cancillería para ayudarles. Veamos. Es el segundo día que Johan Reynoso, un ecuatoriano que estudiaba en la capital ucraniana, intenta cruzar a Polonia y no puede. Asegura que aunque está muy cerca, militares ucranianos han establecido preferencias para gente de su misma nacionalidad. A nosotros nos dijeron que esperemos a un lado. Bueno, de hecho en este momento regresamos, como le digo, a la ciudad del Lviv. Estamos en el centro otra vez del Lviv para ver si tenemos la posibilidad de comprar un pasaje de bus para poder ir directamente a Varsovia. Dice que no logró evacuar antes, por la gran cantidad de personas que hasta ahora intentan salir del conflicto que cada vez se torna más violento. La gente se golpeaba, de hecho hubo un muerto la primera vez, había heridos, había desmayados. Pero hay casos aún más complejos. El de Diego Moncayo, otro ecuatoriano que al intentar huir de la guerra fue llevado al otro extremo y permanece ya 11 días cerca de la frontera rusa, también atrapado. Es una zona roja, pero no roja, sino muy roja. Diego está imposibilitado de salir por sus medios. Intentó salir, pero es imposible. La familia de Diego no pierde la esperanza, pero saben que la situación es la más difícil por su ubicación geográfica. El vicecanciller aseguró la mañana de este lunes que en el país ucraniano aún permanecen más de 100 ecuatorianos. Nosotros, y el canciller en particular, ha insistido con el gobierno ruso que dé paso a ese corredor humanitario para que puedan ser evacuados todos esos ciudadanos civiles. Un conflicto en el que por ahora no se avisora una salida. Hay alerta en varios sectores del noroeste de Guayaquil por delincuentes que rondan la zona. La policía los tiene identificados como ladrones de oportunidad. Solo la semana pasada 2 sujetos fueron capturados con armas en su poder. Nos informa Fernando Terranova. Este sujeto, que merodeaba en actitud sospechosa, captó la atención de los operadores de las cámaras de seguridad. Deambulaba por la avenida Casuarina, también llamada Entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil. Minutos después de emitida la alerta, llegó la Policía Nacional a confirmar sus sospechas. Portaba un arma de fuego, por lo que se lo llevaron detenido.
El coronel Carlos Ortega es el jefe del distrito Nueva Prosperina, al que pertenece ese sector. Un arma de fuego tipo revólver intimidaba y amenazaba a las personas del sector conocido como La 8. También en el noroeste, la madrugada del viernes pasado, otro individuo fue capturado. Lo agarraron en el bloque 3 de Bastión Popular, tras perseguirlo, y tal como el caso anterior, tenía una pistola. De hecho, le acababa de robar a una señora. ¿Qué pasa en el noroeste del puerto principal que los ladrones deambulan armados como si nada? En estos sectores donde tenemos aglomeración de personas, son sectores que permiten el curso de acción de los delincuentes, especialmente en la modalidad que tiene que ver con asalto y robo a personas. Los agentes tienen identificados a aquellos que roban en solitario. Estas personas son delincuentes prolíficos que actúan bajo la modalidad de la oportunidad. El problema y el riesgo es que van armados. La policía indicó que en la mayoría de los casos, estos ladrones de oportunidad actúan motivados por el consumo de drogas, lo que aumenta el peligro de que puedan actuar en un frenesí violento. Continuamos con más información. El sector empresarial solicita al gobierno que se acelere las reformas laborales para generar nuevas fuentes de trabajo. Según los dirigentes del sector productivo, esta reforma es urgente para incentivar las inversiones. Paul Romero con el informe. Este lunes, los dirigentes de las cámaras de la producción del país firmaron un acuerdo para establecer una agenda de trabajo entre el sector público, privado y la academia. En ese contexto, solicitaron que se acelere las conversaciones sobre las reformas laborales que el gobierno y los trabajadores están analizando para generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Y por qué necesitamos reformas laborales? Precisamente para acondicionar la legislación actual a lo que está viviendo y lo que está atravesando el mundo, no solamente el país, porque tenemos la cuarta revolución industrial, que es la automatización de la producción. Según los empresarios, si no se aprueban las reformas al Código del Trabajo, la ley de inversiones que se tramita en la Asamblea no tendría el mismo efecto. Sí, hemos solicitado, obviamente, ser escuchados para que se consideren todas las variables, todas las aristas que de alguna manera confluyan y deriven en un ambiente tranquilizador para la inversión. El proyecto de ley de inversiones fue remitido por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea con el carácter de económico urgente, en el que propone reformas a 19 cuerpos legales para atraer inversión privada por 30.000 millones de dólares. Las flores de exportación que se producen en Cotopaxi están siendo utilizadas como alimento para el ganado y en otros casos como abono. Esto porque los envíos a Rusia y Ucrania han sido suspendidos por la guerra. Patricio Viera realizó un recorrido por varias fincas y nos cuenta lo que sucede. Amontonadas como basura, así permanecen las flores de exportación que tenían como destino Rusia y Ucrania a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Inés Ortiz es administradora de una florícola ubicada en la parroquia de Pastocalle, al norte de la Tacunga, y detalla que las pérdidas ascienden a unos $300.000. Y que desaparezca de la noche a la mañana el mercado ucraniano, el mercado ruso, bielorruso, pues es una afectación importante. No podemos redirigir esas ventas a otros mercados de la noche a la mañana. 6 meses atrás, 200 familias que viven en la parroquia de Poaló decidieron unirse e invertir aproximadamente $500.000 para producir claveles, que también tenían como destino el mercado ruso. Javier Novecilla intentó exportar sus flores a través del aeropuerto de Tababela en Quito, pero todos los vuelos fueron cancelados. Así que tuvo que retornar a su finca con la mercadería que ahora sirve de alimento para el ganado. Nos sentimos desesperados porque la situación se sigue complicando, no se puede vender y nuestra economía sigue afectando. A pesar de la crisis, la actividad en las fincas no se detiene. Los trabajadores se muestran optimistas de que pronto la situación mejore, ya sea porque el conflicto termine o se busquen nuevos mercados para que las flores puedan seguir exhibiéndose en el mundo. A las 19 horas en Televistazo Estelar habrá más información. Un abrazo.